el programa A Fondo, una mirada profunda a la realidad nacional a través de Radio Fe y Alegría. Les saluda Javier Barrios. En este momento me encuentro en la casa, en el hogar de un personaje muy importante para el país. Se trata de Leonardo Padrón, escritor, director de telenovelas en Venezuela, ligado también al mundo de la radio, ha escrito unos excelentes libros que hemos aprendido mucho, Los Imposibles, en sus entrevistas. También lo recordamos por las producciones como Mujer Perfecta, una telenovela de gran sintonía, y también Ciudad Bendita, entre otras realizaciones. Y también una persona que ha venido como opinando sobre diversos temas. Leonardo Padrón, muy amable por atender a Radio Fe y Alegría en la casa, y queremos en primer lugar tu saludo para nuestra gente en 22 radios en Venezuela. Bueno, mi saludo más sincero y genuino, extensivo a una red tan grande de emisoras vinculadas a un concepto que siempre ha sido extraordinario y entrañable en este país, como el concepto que encarna Fe y Alegría. Estoy a la orden. En los últimos días, la telenovela, y en este caso y la televisión en particular, vuelven a ser el centro de discusión y de debate, asociados a los problemas de seguridad, de convivencia, de paz en el país. De nuevo, la televisión aparece como, para algunos, la responsable de los problemas de seguridad, y para otros, pues, que no, que el problema de seguridad es multifactorial. Pero en este caso, para Leonardo Padrón, la telenovela, su experiencia, ¿qué le dice? ¿Qué significa para el venezolano la telenovela? Bueno, significa muchísimo, porque como para el resto de Latinoamérica, la telenovela es un producto esencialmente latinoamericano. Incluso José Ignacio Carruja decía que Latinoamérica había inventado la telenovela, ¿no? Y es un poco la manera de vincularse el pueblo latinoamericano con el discurso de la historia de amor de una manera gratuita, de una manera cotidiana y de una forma vinculante. Es decir, la telenovela además termina uniéndonos a todos culturalmente, porque la misma telenovela que se ve en Venezuela muchas veces se ve también en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, etcétera, etcétera. Entonces tiene un poder vinculante extraordinario. Ahora, no es una discusión nueva lo de la telenovela y la televisión como una instancia de influencia en niños, niñas, jóvenes, adolescentes y en la sociedad, y sobre todo de que las personas puedan ir más a ser más violentos o menos violentos con la televisión. Es una discusión vieja, incluso muchos estudios científicos, unos que dicen que sí, otros han dicho que no, y parecía que era un tema superado, no solo en Venezuela, sino en el mundo. ¿Por qué vuelve la discusión? Bueno, vuelve porque yo creo que se trajo sobre el tapete, básicamente porque la telenovela funciona muy bien como chivo expiatorio. Pues la telenovela siempre ha sido muy presta a las estigmatizaciones, a la satanización, justamente por su naturaleza, ¿no? Porque es un producto de la cultura de masas, porque está llena de imperfecciones, y porque es cotidiana y masiva. Entonces es muy fácil de repente echarle la culpa de muchos de los males de la sociedad, pero yo creo que es bastante inconsistente hacerlo, incluso es poco serio hacerlo. El mismo pueblo venezolano sabe que lo que está pasando en el país en términos de violencia no tiene ninguna vinculación con la telenovela, y mucho menos con la telenovela venezolana, que tiene además un momento de crisis espantosa. Yo comento la paradoja de que el año pasado, en el año 2013, se habla de que ha sido el año más violento en la historia del país en mucho tiempo, con una cifra de alrededor de 25.000 homicidios, y solamente se transmitió una telenovela nacional. Entonces no hay una proporción entre la cifra de muertos y de muertos por homicidio y la cifra de telenovelas. Y como te decía antes, toda Latinoamérica consume más o menos las mismas telenovelas. ¿Por qué en los otros países no hay la misma mortandad que aquí? Es decir, el argumento se derrumba muy fácilmente apenas empiezas a explorar un poco, ¿no? Hay un investigador, un filósofo investigador de la comunicación, Fernando Buenabad,
ha escrito también libros, investigaciones, y él quizás es uno de los más críticos en Latinoamérica de la telenovela, ¿no? Y en algunos escritos ha dicho que forma parte de la sociedad de consumo y que puede ser responsable de los altos niveles de violencia en América Latina, sobre todo novelas que en los últimos tiempos muestran figuras o personajes héroes o lo que llaman líderes negativos como que son los malos, pero aparecen que son los más queridos porque tienen más fuerza, tienen un arma, tienen una pandilla, la muchacha bonita se enamora de ellos y eso pues contribuye. O cuando se refiere en el caso a programas de televisión como El Chavo, donde la sociedad ve y se ríe de que un adulto todos los días le da un cocotazo al niñito que hace el chavo y permiten que duerma en un pipote y nadie se preocupa si tiene vivienda o no, o come. Y cuando la sociedad permite eso, esa es parte de las construcciones de identidades violentas. Esto lo ha dicho en varios escritos Fernando Buenavá, un científico social que evalúa. ¿Qué piensa Leonardo Padrón? Bueno, yo respeto profundamente su tesis. Sería cuestión de sentarse a debatir punto por punto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, El Chavo del Ocho, que es un programa que incluso me acompañó a mí en mi infancia y a varias generaciones de latinoamericanos, yo creo que a muchos lo que nos ha traído es digamos, placer, risa, e incluso generalmente se genera una empatía con la figura del Chavo, pues, ¿no? Que es la figura del humilde, del niño en orfandad, del niño sin casa, que es un reflejo de la realidad latinoamericana. Esconder esa realidad porque se diga que después es un producto que va a generar algún tipo de influencia en las mentes que lo vean, oye, me parece a veces como demasiado conservador. Si nosotros nos aferramos a ese tipo de teorías, bueno, yo creo que habría que apagar la televisión del planeta. Yo creo que habría que bajar las marquesinas de los cines. Incluso quemar una buena cantidad de libros en la hoguera. Porque la violencia es inherente a la condición humana. El bien y el mal están dentro del ser humano y es lo que forma los grandes dilemas éticos de la existencia humana. Por ejemplo, las telenovelas, generalmente no, siempre triunfa el bien. Hay un concepto ético que es un axioma de hierro en la telenovela, que el bien siempre triunfa. A veces incluso cándidamente, ingenuamente, truculentamente, como tú lo quieres decir, pero en el sentido es impresionante el corsé moral de la telenovela. Y el mal es castigado impepinablemente, bien sea con muerte, cárcel, enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un saldo moral a favor del bien, ¿no? Un relato de la naturaleza que sea generalmente entraña esa lucha entre el bien y el mal. Desde La Caperucita Roja, que también es un cuento infantil que han cuestionado inmensamente. ¿Cuántas generaciones, cuántas toneladas de seres humanos no han leído La Caperucita Roja? Y bueno, es un cuento muy violento, ¿no? Un lobo que se la quiere comer y se quiere comer a la abuela, etcétera, etcétera. Pero yo creo que asumir o endilgarle a todos estos discursos de la ficción la responsabilidad por la violencia de la sociedad yo creo que puede llegar a ser un simplismo, ¿no? Con el respeto debido y con el perdón del caso. El ser humano es una cocina de emociones encontradas. Hay gente donde obviamente triunfa más la inclinación hacia la bondad, hay gente donde priva el peso de la ambición, de los celos. Es decir, hay un péndulo entre la miseria humana y la ética humana. Entonces, eso no es consecuencia de los discursos de ficción que ha consumido el ser humano a lo largo de su historia. Eso es parte de nuestra naturaleza. Leonardo Padrón, se puede producir, porque es también un desafío que lanzan, ¿no? Una novela, una telenovela, que de pronto sus protagonistas o sea, las tramas más importantes vayan en función de gente que tiene una imagen positiva, honesta, que maneja valores, que luchan. Incluso creo que hay un canal de televisión donde tú lanzas una campaña interesante, ¿no?
donde ven en Venezuela los personajes que vienen haciendo cosas muy positivas y luchando, ¿no? Y eso ha causado buena impresión. En la novela no podría haber eso. Pero es que lo hay. Bueno, siempre, por ejemplo, como te digo, ¿quién triunfa en la telenovela? El amor. El amor es la quinta esencia del bien, ¿no? Generalmente los protagonistas están tan llenos de virtudes que a veces parecen de mentira y muchas veces la gente no se los cree. Y yo creo que una de las evoluciones que ha tenido el género de la telenovela a lo largo de los años es que ha ido construyendo protagonistas más humanos, más verosímiles, donde tienen también sus defectos, cometen errores y están más cercanos a la verdadera complejidad del ser humano. Yo, por ejemplo, en lo que toca mi responsabilidad como creador de unas cuantas historias para televisión, yo siempre me he ocupado de otorgar una buena dosis de responsabilidad social al contenido que genero. Yo he estado tratando temas a través de mis telenovelas como la maternidad precoz, un tema importantísimo en Latinoamérica, temas como la violencia de género, temas como el cáncer de mama, temas como el síndrome de Asperger, como la exclusión social, como la obsesión femenina por la belleza, básicamente sobre todo las venezolanas, la mujer venezolana. Es decir, yo he estado permanentemente integrando una cantidad de temas que me parece que como la telenovela es una vitrina tan poderosa, más allá de la historia de amor uno puede contar una cantidad de temas que pueden ayudar a concientizar a la gente, ¿no? Pero sin villanos no hay buenos, no hay héroes. Para que haya un héroe tiene que haber un villano. Entonces, yo quisiera que alguien me ilustrara cómo va a contar una historia que dure 120 horas, que es el promedio mínimo de una telenovela, sin que exista una lucha entre un héroe y un villano. Es imposible. Lo ocurrido con la actriz Mónica Espí, pero en hace un tiempo Yani Chimara, y artistas y personalidades que han sido objeto y blancos de la inseguridad, y también los ciudadanos comunes. Pero parece que siempre hay la observación de que tiene que ocurrir una muerte de una figura importante para desatar las discusiones y desatar toda la emocionalidad. ¿Cómo hacer que todo eso más bien nos lleve a que el país se una y busquemos entre todos lo mejor de nosotros los venezolanos para buscar soluciones? Bueno, yo quisiera que la muerte de Mónica Espí, que a mí me ha pegado mucho como a todo el país, porque bueno, Mónica es creo que una de las personas más parecidas a un ángel que yo he visto, era una mujer sana, inocente, cándida, plena de valores positivos. Ella no se merece una muerte tan terrible, ¿no? Y dejar a su hija sola, porque mataron a su esposo también. Entonces, la onda expansiva de la noticia ha sido mundial y todo el planeta volteó el rostro hacia Venezuela y terminó descubriendo lo que tenían rato diciendo los medios de comunicación, ¿no? y el gobierno desmentía, que era una sensación de inseguridad, que las cifras eran exageradas, etcétera, etcétera. Mónica se está convirtiendo en una metáfora de la verdad de la situación. Y si la muerte de ella sirve para que todos nos unamos para defender el derecho a la vida de los 28 millones de venezolanos, pues bueno, ojalá eso suceda, sería una misión que ella lograría y a la que todos tenemos que apostar. Y yo sí creo que el derecho a la vida es una causa que merece la unión de todos los venezolanos. Si no nos podemos unir ideológicamente, que obviamente eso no va a pasar, porque bueno, las ideologías siempre van a crecer y enfrentarse en todos los territorios. Yo creo que el derecho a estar vivos en un país como Venezuela vale todas las penas, vale todos los esfuerzos y todas las intenciones. A raíz de esto, ¿qué está ocurriendo con la televisión? ¿Te han dicho algo los propietarios de los canales, los que te encargan? Porque ha habido reuniones entre el gobierno y los propietarios de los canales de televisión, se está tratando de regular, o por lo menos tratar de que se cumplan las normas, todo un esfuerzo allí y se observa desde afuera una buena disposición de los propietarios de los medios. Pero eso internamente implicó algo, se van a hacer más novelas, se va a activar la producción nacional de novelas venezolanas,
porque también hay una crítica a las novelas que vienen de Colombia, de México, las novelas del Oriente, porque yo creo que lo mejor es hacer cosas aquí en Venezuela, con las que se adapten a la realidad venezolana. Claro. No, pero es que tal como está planteada la cosa, hacer novelas que se adapten a la realidad venezolana no se van a poder hacer. Ese era mi tipo de novelas muy cosidas a la piel de la calle del país. Pero si tú vas a contar al país, tienes que meterte con sus angustias. Y eso al gobierno le perturba inmensamente. A mí me encantaría que uno tuviera la libertad creativa que uno tenía hace años. Esto yo siento que es una suerte de déjà vu. Hace 9 años ya pasamos por esto y con la implementación de la ley Resorte, la ley de responsabilidad social para radio y televisión. Ya desde entonces se comenzó a regular los contenidos en la televisión venezolana. Entonces, 9 años después, hay que seguir extremando la censura sobre los medios. Me parece como que no es lo prioritario en este momento. Este es un país que está angustiado por la falta de alimentos, por la falta de divisas, por la falta de seguridad. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Que esos problemas reales acuciantes del venezolano se resuelvan. La telenovela está minada de defectos. Yo soy alguien que también la conozco por dentro y ahí y sé cuál es el rostro más débil de la telenovela. Y yo creo que la telenovela puede ser peligrosa cuando está mal escrita, cuando es estupidizante, cuando muestra una visión chata y maniquea del mundo, cuando posiblemente hace que la protagonista encargue su felicidad personal solamente al amor de un hombre y no a su realización personal. Yo, prácticamente todas las telenovelas que yo he hecho trato de que mis personajes femeninos sean guerreras, pues guerreras en el sentido de que son gente que anda buscando también su realización personal más allá o no de la desventura amorosa que sufren. Entonces es un género que todavía es un género joven, todavía está buscándose a sí mismo, creciendo. El hecho que se haya generado las narconovelas en Colombia, fíjate que a mí me pareció un fenómeno muy interesante, controversial por supuesto, pero interesante. Yo vi Pablo Escobar, El Patrón del Mal, de principio a fin, porque además está muy bien hecha. Y para mí fue un aprendizaje de cómo un país puede ser pervertido, envilecido por el narcotráfico, cómo la política de un país se contaminó por el poder de la droga y del dinero. Porque además era una serie que estaba muy aferrada a los hechos históricos. Yo aprendí muchísimo de la historia de Colombia y bueno, uno ve cuál fue el final de todos los narcotraficantes que eran los aparentes héroes de esa historia. Todos terminan o muertos o presos o extraditados. Entonces el saldo final de esa serie es espantoso. Decir que glorifican al héroe me parece excesivo. Dos preguntas finales para ser coherente y respetuoso del tiempo que nos está dando Leonardo Padrón. Si aquí se lanzara una idea, mira, todos los productores, dramaturgos y expertos que hacen novelas, que escriban lo que quieran. Alguien dice que escriban en Venezuela en este momento. ¿Qué te gustaría escribir? ¿De qué te gustaría tratar una telenovela? Uy, a mí me gustaría escribir sobre el discurso de lo absurdo que está pasando en este país. Es decir, fíjate tú, estos son hechos que pasan en este país y que a un guionista no se le han ocurrido. Por ejemplo, que tú te imaginas que la protagonista, que suelen ser muy bellas y de largo cabello, de repente salgan a la calle y venga alguien y le corta el cabello porque va a vender el cabello a una peluquería o en la frontera. Es decir, es una situación que oscila entre lo absurdo y la comedia, ¿no? Llega la protagonista con su melena ausente, es decir, toda la cantidad de cosas que pasan aquí que rayan en lo absurdo y a veces en el realismo mágico que ya García Márquez lo escribió y sus discípulos, ¿no? Me gustaría
hablar, no es la primera, ya lo he hecho, pero ahorita no puedo hacerlo como lo hice, por ejemplo, en Ciudad Bendita o en Costa Rica. Seguir hablando de la necesidad del venezolano en convertirse en un hombre de paz y un hombre de tolerancia. A mí me parece que uno puede poner espejos, ¿no? Espejos además para ver cómo estamos malformados en algunas situaciones. Yo creo que el venezolano tiene que recuperar su sonrisa. El venezolano tiene que recuperar una contraseña que era clave en él, que era el abrazo y la concordia. Me gustaría apostar a ese tipo de venezolano a través de unos personajes y justamente cuestionar a ese venezolano hostil, violento, irascible, cargado de resentimiento, de insultos, ¿no? Que está en las dos orillas. Yo estoy de acuerdo, ojo, para que veas que no estoy, digamos que yo no soy radical en mis posiciones. Yo estoy de acuerdo con algunas de las medidas que ha anunciado el director de Conatel. Estoy de acuerdo con que los canales que pasan 8 telenovelas tienen que... es un exceso, es una sobredosis. Y eso también es flojera, de flojera y un facilismo, ¿no? De llenar una parrilla de programación comprando latas de telenovelas. 4 me parece una medida prudente. Estoy de acuerdo que el 50% debe ser producción nacional. Y estoy de acuerdo que hacen falta más programas infantiles y más programas para la adolescencia. El tema es que la televisión está en crisis porque hay una economía en crisis. Y hacer una telenovela cuesta muchísimo dinero. Ha habido una fuga inmensa de talento. Buena parte de nuestros mejores actores y actrices se han ido a Colombia, se han ido a México, se han ido a Estados Unidos. Escritores, directores, productores. La mayor parte de ellos están afuera. Entonces eso ha ido resintiendo lo que es el gran equipo de la televisión venezolana, ¿no? Pero yo sí apostaría por hacer una mejor televisión, pero que no sea una televisión amordazada, que no sea una televisión pacata, que sea una televisión contemporánea, hija de su siglo, hija de su país. Financiamiento del Estado como una especie de villa de la novela, así como existe Villa del Cine, que propios y extraños, opositores y a favor, reconocen el esfuerzo de financiamiento del cine nacional y como tenemos películas de todo tipo ganando premios, reconocidas. Por primera vez las salas de cine de Venezuela logran taquillas importantes en las películas venezolanas. ¿Debería existir una villa de la novela o financiamiento? Una idea interesante, pero a mí me parece innecesaria porque, digamos, para el cine era importante, porque el cine aquí como industria no termina de crecer, porque el cine, bueno, es un esfuerzo generalmente de creativos, de gente independiente, pues gente que no tiene la maquinaria de un canal de televisión detrás. Y me parece en ese sentido muy bien el impulso que le ha dado el Estado, ¿no? Pero el Estado tiene una buena cantidad ahorita de medios de comunicación. Podría ser sus telenovelas. Ha hecho algunos intentos y la verdad que no han sido intentos nada dignos, son intentos fallidos, lamentablemente. Algunos de ellos fueron intentos que estaban teñidos de proselitismo ideológico excesivo. Y televidente sabe cuando lo quiere dogmatizar y lo repele en el acto. Cuando lo quieras dogmatizar para donde sea. El televidente está buscando emoción, está buscando entretenerse, está buscando ilusionarse con una historia de amor en el caso de la telenovela. Yo lo que creo que hay que sanear la economía. Es decir, la industria de la telenovela aquí siempre ha sido muy poderosa, fue muy poderosa. Éramos pioneros en el continente, ahora estamos a la saga. Nosotros sabemos cómo volver a ser pioneros, pero nos tienen que dejar hacer televisión, nos tienen que dejar que haya divisas, que vuelvan las inversiones publicitarias. Fíjate que, por ejemplo, técnicamente Venezuela ahorita está también a la saga, no solamente argumentalmente, sino en materia de tecnología. Casi toda la televisión del continente se está haciendo en alta definición y en Venezuela ahora se están empezando a hacer pequeños amagos al respecto. Todavía nuestros técnicos no saben cómo manejar las cámaras de HD, están entrenando. Aquí cuando ya hay países que tienen 8 años, 10 años haciendo eso. Entonces lo que necesitamos es libertades económicas, libertad de pensamiento, libertad de acción y que los contenidos vengan regulados por la sensatez, el sentido común. Aquí ningún escritor
es un loco para querer inocular elementos nocivos a los espectadores. Quiere distraerlo, quiere seducirlo y quiere, como lo he hecho yo y lo han hecho otros compañeros míos, incorporar elementos de responsabilidad social. Se pueden unir esfuerzos, se pueden sumar criterios, siempre creo en ese diálogo constructivo. ¿Iría Leonardo Padrón a una reunión con el presidente Nicolás Maduro, dramaturgo del país, para dar su opinión, su aporte y recomendación? Sí, claro, ¿por qué no? Por supuesto. No tengo ningún problema. Esto, es decir, ojalá lo escucharan a uno, porque ¿qué ha pasado, amigo? Yo, por ejemplo, en algún momento, en estos días, a propósito de que ahora la telenovela es la villana del país, he tenido hasta ataques personalizados, pues el ministro de Turismo, Andrés Izarra, diciendo que yo enveneno el país con mis telenovelas. Y yo digo, bueno, lamentablemente este señor no ha visto ninguna de mis telenovelas, porque no tendría por qué. Además, porque mis telenovelas no se caracterizan por ser violentas. No tengo serial killers, eso no es mi tónica. Yo hablo mucho de la vida de pareja. Pero además yo digo, ¿y por qué el ministro de Turismo, en vez de ocuparse de su cartera, que tiene bastantes problemas que resolver, en ese tono bastante infantil, me ataca, me personaliza el ataque? Porque hace, qué sé yo, 10 días atrás, yo en un tuit dije que, bueno, para que este sea un país chévere, deberían funcionar bien los aeropuertos, las carreteras deben estar asfaltadas, etcétera, etcétera. Entonces, tienen la piel hipersensible a la crítica. Y entonces se vuelven amenazantes, te empiezan como a devolver a la moneda de una forma agresiva, y así no se construye nada. Leonardo Padrón, muy amable por atender a Radio Fe y Alegría en este rato. Gracias a ti y bueno, espero que mi palabra haya podido servir de algo para aportar en esta polémica tan particular. Muchas gracias, siempre las puertas abiertas de Radio Fe y Alegría para Leonardo Padrón, que nos ha atendido en su casa. Seguimos en el programa Fondo, una mirada profunda a la realidad nacional a través de Radio Fe y Alegría.